¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludo con mucho frío en este programa de Pico de Gallo, Carlos Garza Limón, servidor de ustedes. Pues miren, en esta ocasión, pues primero hacemos la presentación de los que van a acompañarnos. Saludamos con afecto a Jesús Nevares Pereda, quien nos sigue a través de, participa virtualmente en esta emisión de Pico de Gallo. Jesús Nevares, buenos días. Buenos días, licenciado, gracias por la invitación. Bien, Eduardo Ortega Solano, también ya lo conocen ustedes, está incorporado en este programa de Pico de Gallo. Eduardo, buenos días. Muchas gracias, Carlos. Aquí a la orden, como siempre. Buenos días, tengan todos ustedes. Gracias. Y Carlos Garza Salas, buenos días. Buenos días, don Carlos, don Jesús y don Eduardo. Buenos días y buenos días a la gente que nos escucha. Pues miren, estamos cumpliendo justamente 2 años. Estamos cumpliendo 2 años de de haber iniciado este gobierno federal, haber iniciado Andrés Manuel López Obrador en su gobierno. 2 años que esté uno a favor o en contra de López Obrador, pues han sido años críticos, han sido años que ha generado una verdadera revolución en medios de comunicación, con la gente, sorpresas gratas, sorpresas malas, la gente ante todos los programas sociales, pues hay muchas opiniones sobre todo, y esto a 2 años hay muchos elementos que ya se pueden analizar con mucha objetividad. Les comento que este programa, como todos los que llevamos a cabo, estén a favor o en contra de lo que yo pueda opinar, no intervengo para que ustedes escuchen realmente la opinión de los participantes y normen su criterio de quién tiene o no razón respecto a lo que está viviendo, la realidad que vive el país. Insisto, con Andrés Manuel López Obrador a 2 años y días de su mandato. Pues bien, ese es el tema, Jesús Nevares, que tenemos, y pues me gustaría iniciar analizando los errores, aciertos de Andrés Manuel López Obrador por parte de ustedes. Fíjate que a mí me parece todavía, a pesar que han pasado 2 años, precipitado un análisis completo. Sin embargo, te pudiera decir que ha sido en cuestión de claroscuros, donde ha tenido, mira, aquí ha influido mucho la cuestión de la percepción de la gente, ha influido mucho la cuestión emotiva, porque a pesar que dicen que Andrés Manuel López Obrador polariza su discurso, yo considero que más que polarizar, se sigue tomando partido donde ha seguido afectando intereses de grupos empresariales muy fuertes, los cuales han visto afectadas muchas cosas y ya han hecho grupos, digamos, de batalla, de choque, como puede ser Frena, como pueden ser Sí por México, que ha generado una percepción equivocada de lo que está pasando. Sin duda alguna no se puede decir que no ha cometido yerros Andrés Manuel, claro que los ha cometido y toda la cuestión es perfectible. También ha sido la mayor parte de este año un año muy complicado respecto a la pandemia. Anteriormente, antes de la pandemia, el primer año, todo eso, se hablaba que no había habido crecimiento económico. Es cierto, no ha habido crecimiento económico aún antes de la pandemia. La cuestión de la cancelación del aeropuerto, varias acciones que se hicieron, fueron muy criticadas. Sin embargo, a mí me parece que Andrés Manuel López Obrador, desde el principio, desde su campaña, no pidió el voto exclusivamente para él. Y dijo, necesitamos llegar una mayoría, tiene que llegar la 4T a las cámaras para poder hacer esos cambios. Estemos de acuerdo o no, la gente, el voto mayoritario estuvo apoyando
estuvo apoyando esos cambios. Si bien es cierto que no hubo crecimiento económico, el peso no se devaluó, la inflación tampoco, México no se endeudó. Entonces, hay mucha argumentación que se puede utilizar a favor y en contra. Bien. Insisto, hay errores como hay aciertos y esto da para mucho. Bien. Coincido un poco o un mucho, o se puede coincidir o no, pero finalmente sí, pues han sido 2 años interesantes, ha habido un cambio total. Lo que pasa es que siento que la ciudadanía a veces nos acostumbramos muy rápido a los cambios, se nos hacen como si los hubiéramos vivido toda la vida, pero sin duda este análisis, don Carlos, don Eduardo, don Jesús, no se puede hacer sin la pandemia. O sea, la pandemia es una parte importantísima de este análisis porque finalmente sí se habla mucho de que en la economía pues estamos muy mal, que los muertos por el covirus y demás, pero cuando se hace ese análisis generalmente no se ve la parte global y no se analiza que el mundo entero está en esa situación, que no hay nadie. Inclusive ya con la vacuna todavía tendremos que esperar los resultados de cómo va funcionando esta vacuna, pero finalmente todo eso pues vino a dar al traste con las economías mundiales. Efectivamente, como dice don Eduardo, no se había crecido en el primer año, pero lo decía Andrés Manuel junto con importantes empresarios como Carlos Slim, que apenas estaban sentando las bases para el crecimiento. Y bueno, en las famosas mañaneras se habían anunciado proyectos, más de cientos de proyectos eran muy importantes para el país y con la pandemia se vino todo abajo. Pero ¿cuál es la lectura que yo le doy? Finalmente, con la pandemia, bueno, hemos tenido un presidente muy consecuente con lo que había sido, con lo que él mismo nos dibujaba como candidato durante 18 años, que no fueron pocos, que señaló, todo lo que señaló finalmente es lo que está construyendo. Sin duda es difícil, como digo, este año, pero bueno, nada más por dar unos datos que a veces se nos olvidan, pero recordamos que el aparato presidencial, el que cuidaba al presidente, pues eran más de 3,000 elementos que sacó, el combate a la corrupción ha sido muy bien calificado, más allá de todos los problemas, el combate a la corrupción, se tiene la percepción de un presidente honesto. Ha habido esto que es muy importante, los cambios constitucionales de gran relevancia, y ahora, cosa que no existía antes, la corrupción, el robo a hidrocarburos, el fraude electoral, ya son delitos graves, don Carlos. Muchas veces todos estos puntos que parecen muy sencillos se nos van olvidando y parece que no existieran. Creó la Guardia Nacional, eliminó las condonaciones de impuestos, que sin duda han venido a ayudar para lo que se ha podido desarrollar, para la ayuda que se ha podido dar ahora en la pandemia. Recordamos que había empresarios, los hay aún, que no pagaban impuestos. Entonces, son muchos detalles de este tipo los que creo que han jugado a favor de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, es una parte, si quiere, escuchamos a don Jesús también. Jesús Nevares, Sí, adelante, buenos días. Gracias. Sí, gracias, buenos días. A mí me parece que el momento que vive el país es un momento histórico. Independientemente de fobias y filias, la ciudadanía, una gran mayoría de mexicanos tuvieron una osadía las elecciones del 2018 al haber hecho un voto contundente en contra de los partidos tradicionales. Empieza a escribirse una nueva historia en el país en donde los protagonistas ya son diferentes. Los protagonistas entran a espacios muy definidos que antes no se tenían. Uno es el Estado mexicano, otro es la derecha mexicana y otra es la ciudadanía. Son tres factores de una ecuación que en este momento están interviniendo de manera muy importante, y a esto le agregamos nuevas formas de comunicación.
Uno de los aspectos fundamentales para que un país pueda considerarse dentro de un criterio democrático son las posibilidades de la participación de unos y otros de los protagonistas. No se puede hablar de un proceso democrático si se reprime, si se mata, si se coarta la libertad de expresión, si se cierran los mecanismos de información. Tampoco se puede hablar si hay decisiones verticales impositivas y menos si no hay participación ciudadana. Me parece que en este momento, desde el punto de vista democrático, ha habido avances fundamentales como es la revocación de mandato. Ningún presidente había puesto a disposición su poder presidencial para que sea considerado en su continuación o en su suspensión. Esto es de una importancia fundamental en el proceso democrático. Quitar el fuero al presidente se enlaza con la revocación de mandato, porque quitar el fuero al presidente es terminar con esa figura presidencial chocante, arbitraria, impune que se tenía en nuestro país, en donde el presidente era intocable, hiciera lo que hiciera. Las barbaridades que pudiera cometer simplemente eran protegidas por un sistema, un modelo y un derecho constitucional que le daban todas las posibilidades de hacer lo que quisiera. Hoy ya no. Estas dos figuras cambian totalmente el sentido histórico de este país. Si no se está de acuerdo con el presidente actual, habrá una posibilidad de decirle hasta aquí llegaste. Si comete una serie de ilícitos e irregularidades, se podrá decir, se podría llevar a los tribunales a un presidente. Pero por otro lado surgen el modelo de las nuevas formas de comunicación. Vamos a... Para terminar, las nuevas formas de comunicación en donde participa la ciudadanía en las redes sociales. Es mi opinión en cuanto a las formas democráticas. Fíjate, bueno, yo, si me permites, estoy en gran parte en desacuerdo con lo que dice Jesús Nevares Pereda y me parece que también estoy en desacuerdo con lo que ustedes pudieran expresar. En primer lugar, a mí me parece el eliminar el fuero tiene muchos asegúnes. Ahora cualquier adversario, cualquier enemigo del presidente lo pudiera llegar a acusar y meterlo en un problema jurídico aún sin justificación, que sin duda alguna lo van a hacer. Pero lo que a mí me preocupó más y me sigue preocupando es la cuestión de revocación de mandato. Si bien es cierto que es parte de la democracia directa, no de la democracia representativa, como son las consultas populares, todo eso, y es muy importante, considero que no debió haber sido aplicado en este momento. Es como cuando se vino la reelección con los diputados, los que hicieron esa ley no pudieron participar. Aquí el sufragio efectivo nos dice durante cuánto tiempo va a durar un presidente. Aquí no se vale decir me eligieron por 2 años y me voy por 6, como lo trató de hacer Bonilla en Baja California, pero tampoco se vale decir que Andrés Manuel diga me eligieron por 6 años y probablemente voy por 3. ¿Sí? El voto popular, el sufragio efectivo,
tiene que ver también el tiempo en que va a estar una persona en el poder, ¿verdad? Entonces, me parece adecuado la revocación de mandato, pero que se empezara a aplicar a partir del próximo sexenio, porque este sexenio, todos elegimos ganó el presidente para ser presidente por 6 años, y tan incorrecto me parecería que diga, son 3 años, como son 9 años o son 12 años. Debe de ser el tiempo que es. Y ahora respecto a la agresión como lo califica Nevares Pereda de los periodistas, me parece que sí, hay una agresión al presidente por parte de muchos periodistas. Me parece que hay muchas mentiras y estamos en el tiempo de la posverdad y los fake news. Sin embargo, la libertad de expresión debe de ser tan grande y tan ilimitada como para que cualquier persona opine lo que quiera opinar, incluido el presidente, el cual todos los días está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y su derecho a la réplica. El presidente no necesita defensores, él mismo puede aclarar y puede decir lo que está pasando. Y bienvenidos los ataques al presidente, como bienvenidos los aplausos también muchas veces infundados al presidente. Bien. Pues bueno, hablando un poco de eso que usted habla del primer tema que tocó, de la revocación de mandato, es un tema que traía muy en boga el diputado Noroña. Por lo mismo nos ponía el ejemplo inclusive de Lula, de cómo lo llevaron a la cárcel por casos que finalmente se comprobó que no, pero todo lo que esta situación nos podría llevar, y más con un ataque permanente que se da. Lo que traía Noroña en contra de que se diera la revocación de mandato y quitar el fuero constitucional. Más que nada del fuero, perdón, sí, tiene razón. Ok, adelante. Del fuero constitucional, porque efectivamente se podrían dar lo que acaba de decir don Eduardo, cualquier tipo de acusaciones que metiera en un problema al presidente de la República, más con este presidente que ha sido eternamente, o al menos estos 2 años, muy atacado. Digo eternamente porque también lo fue de candidato toda la vida. Pero bueno, don Eduardo, creo yo que si es el tiempo, no, creo que venimos de un país muy corrupto, de procesos muy corruptos, y creo que había sido una de las promesas de Andrés Manuel López Obrador, que bueno, está obstinado en cumplirlas. También recordemos, ahora él hace 2 o 3 días con esto del segundo informe nos dio esas 90 y tantas promesas que ya había cumplido, y no, después se dice que no fueron todas, pero realmente de los anteriores presidentes, ¿qué nos cumplían? Realmente no cumplía nada. Entonces, se me hace interesante esto del fuero. Seguramente, por lo mismo que hablamos de la información que se maneja, los opinólogos y demás, se van a ir a partir de lo que se está quitando el fuero constitucional, prostituir esto. Y seguramente se irán en contra de que mira los muertos por el COVID a la cárcel, y se irán haciendo una clase de acusaciones en la que participan muchas veces los medios, sabiendo que a veces no hay fundamentos, en la que creo que sí se va a enredar otra vez, va a empezar a hacer la campaña después del COVID, tratarlo de meter, a ver si es cierto, entonces no es cierto lo del fuero, tratar de cuestionar esa parte. Pero más allá de todo, a mí se me hace muy interesante que en México tengamos esa opción. No la teníamos, no nada más la presidencia se queda en Andrés Manuel López Obrador, seguirán presidentes más, y hemos tenido evidencias de que la gente en México se corrompe de una forma increíble. Entonces es una herramienta muy importante que tenemos a partir de esto los mexicanos, pues para poder juzgar realmente a nuestros presidentes que se han dedicado más a vender la patria, realmente a vender todo lo que se pueda, hacer toda clase de chanchullos. Y bueno, veamos cómo se va viviendo estas nuevas leyes, estos nuevos cambios constitucionales, como la revocación de mandato. No sé si sea pertinente que sea en este sexenio o no, pero eso dependerá mucho de qué tanta fuerza tenga la oposición para ya realmente llamar a esta revocación de mandato, porque puede pasar la fecha y puede no pasar nada. Es muy difícil juntar las firmas para revocar finalmente a un presidente. La oposición también la veo tremendamente derrotada. Con esto
pues seguramente los vamos a ver más agresivos, más desbocados y a ver cómo va la situación. Como dice usted, don Eduardo, estamos en un mundo de fake news. Somos uno de los países, creo el segundo país con más fake news, donde a veces la mentira tiene o sea, son verdades disfrazadas de mentiras y te van enredando y finalmente queda ahí la mancha para cualquier personaje o partido político. Bien. Sí, bueno, a mí me parece Mire, también. vamos Ujú. vamos a una señal de identificación Correcto. en un momento, pero quiero adelantar un elemento sobre la eficiencia de todos los programas sociales de López Obrador o no. Correcto. Quiero adelantar un elemento de juicio que quiero que lo consideren y lo tomen en cuenta. Hace 2, 3 días, las autoridades de seguridad emitieron un análisis en función del porcentaje de la delincuencia que se ha registrado en este último año en Durango. Esto vendría siendo un referente directo a la efectividad que pueda tener todos los programas sociales para evitar o no la delincuencia. El resultado fue, lo que dan las autoridades de seguridad, es que no ha incrementado la delincuencia, no hay incremento en relación al año pasado. Bueno, esto es un referente fundamental para ver la efectividad o no de los apoyos sociales. Vamos a un corte, vamos a una señal de identificación y regresamos en un momento nuevamente con ustedes. Continuamos en esta emisión de Pico de Gallo, Recuerden, estamos con Jesús Nevares Pereda, Eduardo Ortega Solano y Carlos Garza Salas. Estamos en el análisis de los 2 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y obviamente estamos viendo diferentes puntos de vista en cuanto a los aciertos y errores. Dejamos una pregunta al aire al cerrar el segmento anterior en el sentido de los apoyos sociales. Todos los programas sociales que tiene López Obrador, ¿cuál es la opinión de ustedes? Mira, bueno, no se puede desligar ese tema de también los recortes que hubo a todas las entidades federativas. A ver, nada más una sí, observación. Sí. No hubo recortes en ninguna entidad federativa, no es verdad, ¿eh? Digo, hay que decirlo a tiempo porque mira, luego se pasa. Es lo no que hubo recortes. bueno, es lo que han estado insistiendo Porque las. eso es por ley. No A puede ver. bajar, la ley establece que no puede haber recortes. Nada más A esa ver, aclaración. correcto, es lo que Pero no te pierdas en eso, Sí, continúa en no, tu a ver, análisis. es lo que han estado insistiendo las diputadas. A mí me parece, si bien es cierto, no fueron recortes como tal, todos los programas, todos los fideicomisos, es dinero que no va a bajar. Que sí es cierto, yo no niego Exacto, que esa es la había parte. mucha corrupción, pero bueno, creo que esto necesita un análisis muy profundo y se está haciendo análisis parciales por los dos lados. Porque sí va a llegar menos dinero etiquetado al gobierno de Durango. Lo que va a recibir directamente el gobierno va a ser menos. Va a recibir mucho más dinero Durango vía programas sociales. Lo de Jóvenes Construyendo Futuro, lo de Sembrando Vidas y una infinidad de programas más. Que si bien es cierto, la suma de los dos puede ser una cantidad mayor. Pero también hay que tomar en cuenta, y hay que decirlo, nunca se ha sumado esa cuestión. O sea, siempre nunca en los sexenios anteriores no se sumaba los programas que existían a lo que recibían las entidades federativas. No se decía, es tanto de presupuesto más lo que se suma. Aquí a mí me parece que no hay comparativo, son formas diferentes de repartir el dinero. Veamos qué tal resulta. Sí había mucha corrupción, me parece una nueva forma que no me cabe duda
Una, la buena fe de Andrés Manuel López Obrador. Dos, la honestidad de Andrés Manuel López Obrador y que sabe lo que está haciendo. Pero tampoco me cabe duda que dentro de los funcionarios del gobierno federal y dentro de Morena existen muchos corruptos y hay grandes corruptos que conocemos de toda la vida y no por el solo hecho de entrar a Morena se van a santificar. No, la corrupción está latente y hay problemas por ahí todavía. Jesús Nevares. Adelante, Jesús Nevares. No lo está escuchando, no. Carlos. Bueno, sí, sin duda son, como dice usted, don Eduardo, habrá que observar, son nuevas formas de repartir el dinero y esto veamos qué beneficios trae para el país en su conjunto. Por lo pronto, en estos 2 años, con la pandemia encima, realmente es muy relevante que no haya realmente levantamientos sociales importantes, que no sean los clásicos levantamientos políticos que se dan en la capital y que pues hay mucha mano negra detrás de ella. No vemos a los maestros sin recibir su sueldo, no vemos todo esto que antes sí veíamos. Bueno, aquí hay un problema, me parece, del CADI, o puede haber problemas aislados, pero en general no vemos estos levantamientos sociales pues eran parte ya de nuestra cotidianidad, ver calles cerradas en la Ciudad de México y demás. Entonces, son importantes, hay que decirlo que no pertenecerá nada más al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya son constitucionales. Si llega un gobierno del PRI, del PAN o de algún nuevo partido, bueno, la gente seguirá recibiendo estas aportaciones que sin duda en un país donde pues desolado en muchos aspectos económicos, se favoreció a una gran parte de la sociedad, a una gran parte que está educada, puede acceder a veces a un mejor nivel de vida, pero una gran parte de la población estaba condenada o está todavía condenada al olvido y a depender de estos programas sociales, don Carlos, que sin duda son de gran importancia, que la gente los agradece, que se ha manejado mucho que si son para los ninis o no, pero finalmente creo que son muy importantes, aunados a varias cosas que ha hecho el presidente, los recursos a las escuelas, a los comités de padres de familia, en fin. Sembrando el futuro. Los jóvenes sembrando vida, jóvenes cambiando el futuro, o sea, un sinfín de cosas que yo creo... Adultos mayores, que es el que lleva más recursos. Adultos mayores y becas y gente con discapacidad son los que quedan constitucionalmente. Esos quedan para de por vida, probablemente, porque el mismo Andrés Manuel López Obrador ha dicho, es muy difícil que vuelva a ganar otra vez alguien en México la presidencia con tanta fuerza. Y aparte sería muy impopular, ¿no?, quitar estos programas sociales. Ahora sí que a ver quién se echa el tiro. A ver quién se anima a decir, a echar para atrás las cosas que ahora se critican tanto, ¿no? Que todo eso que se critica de haber quitado el fuero, a ver quién se lo vuelve a poner. O sea, sí son cambios y en esto radica la cuarta transformación, que con esta pandemia lo veo con tristeza. Creo que no va a surgir México como lo pensaba el presidente económicamente, pero sí los cambios constitucionales nos ponen unos nuevos límites como mexicanos o unas nuevas herramientas para que esto sea un país mejor, desde mi punto de vista. Jesús Nevares. ¿No? Ok. Bueno, a mí me parece también que se me fue la... Fíjese, nada más sí, para decir algo de lo que usted decía. El poder que tiene el presidente, 65%, ahora vemos que Morena tiene apenas un 31%. Bueno, o sea, Morena, no tiene... Morena también ha subido un poquito, ha subido un poco sus... hubo unas encuestas que salieron la semana pasada a raíz del informe presidencial, del segundo informe. Hubo encuestas donde periódicos como Reforma, El Universal, El Financiero, hacen estudios y todo en promedio están dando un 64% de aceptación. Andrés Manuel dice, no, tenemos, según la encuesta que hizo Gobernación, un 72%. Supongamos que Gobernación, queramos pensar sin asegurarlo, y no lo creo además, pero por lo que digan que sea juez y parte, que no está haciendo lo correcto, bueno, vámonos con ese 64% de las otras encuestas. Estamos hablando de antagónicos, Andrés Manuel.
el Reforma, son gente que toda la vida lo han estado atacando. Entonces sería algo incongruente, algo inverosímil pensar que están haciendo encuestas para apoyarlo. Sin embargo, mucha gente está diciendo, a ver, esas encuestas están cuchareadas, las está negando. En primer lugar, eso a mí me parece que no es cierto. Aquí creo que la segunda respuesta debe de ser por qué Andrés Manuel López Obrador ha conservado una gran aceptación. Y es lo que a la pregunta que debe hacerse la oposición, no que las encuestas están falseadas, porque no están falseadas. ¿Por qué sigue con tanta aceptación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? A ver, aquí se critica mucho la cuestión adultos mayores. Dicen, a ver, es que son programas electoreros. Bueno, son programas universales. Y quiero recordar también que el Partido Acción Nacional estaba proponiendo un ingreso universal. Yo no encontraría alguna diferencia con este otro tipo de programas, si sin duda alguna. Perdón por interrumpirlo, pero si recordamos a Calderón, su promesa era que no iba a haber niño que no naciera en su sexenio que no tuviera el seguro médico asegurado. O sea, esa era ya como presidente. Sí, exactamente. Entonces eso ha sido, el único que realmente lo ha cumplido es Andrés Manuel López Obrador. Esa es la realidad y por eso están enojados. Nada más les doy los datos de la encuesta porque son muy importantes. Olvidémonos de la del presidente porque finalmente no es ni necesaria con ese 64%. Pero fíjense la diferencia de un año a otro, de noviembre del 2019 a noviembre del 2020. Fíjense, lo que más ha crecido son los indecisos. Era un 33% el otro noviembre, ahora es un 74%. Morena. A ver, no puede ser, 74%. Era un 33% en noviembre, ahora es un 47%, me equivoqué, perdón. Okay. ¿Sí? O sea, han subido casi a un 50% la gente que no sabe por quién votar o no tiene una preferencia electoral más bien. Morena, hace un año tenía un 31%, este año ha bajado a un 24%, que es importante, son varios puntos, son más de 10 puntos. El PAN, hace un año tenía un 16% y ha caído a un 11%. Y este es de toda la mezcla de todas las encuestadas. El PRI de un 10% ha caído a un 9% y el PRD pues prácticamente casi desaparece. Tenía un 4% hace un año, un 4% de aprobación, ahora tiene un 2%. Y eso hace muy interesante la pregunta que usted hace don Eduardo, pero no se la ha hecho la oposición. O sea, se la viven pensando, ¿por qué Andrés Manuel está ahí? ¿Por qué Andrés Manuel está ahí? Pero no hacen absolutamente nada por figurar. Y si realmente se lleva, desde mi punto de vista, esa alianza que quieren llevar, ¿se acuerdan en la alianza del PRD, PAN y no me acuerdo, y MC? ¿Cómo se desplomaron los tres partidos en la elección de 2018? Yo pienso que ese es el mejor ejemplo. Los pocos que quedan como bases, estos 10%, estos 4%, lo que quieren es un partido real, o todavía creen en el partido. Vamos a escuchar a Jesús Nevares. Jesús Nevares, adelante. Bueno, tuve ahí un lapsus de no le pude dar continuidad al debate. Bueno, yo quería referirme a la cuestión económica del actual modelo de López Obrador. Como un hecho histórico, el peso se aprecia junto al dólar, bajando la barrera de los 20 pesos por dólar a 19.70 o 19.80, más o menos. Y esto es algo que llama la atención, porque cuando llegó a la presidencia de la República, los agoreros del desastre mencionaron que subiría a 27 pesos por dólar. Incluso se llegó a decir que a 30 pesos por dólar. Hoy baja la barrera de los 20 pesos, lo cual equivale a un manejo económico acertado. Independientemente que estemos de acuerdo o no con López Obrador, este es un hecho real, objetivo. No se ha disparado la canasta básica, como también se presagiaba que los precios subirían a niveles
verdaderamente inaguantables para la ciudadanía. El Producto Interno Bruto se tiene contemplado que dentro de esta crisis global pudiera bajar a menos de 2 dígitos. En este momento, las economías mundiales en Europa y en muchos países del continente están por arriba están sobre los 2 dígitos, de 12, 15 y hasta 17% de devaluación del Producto Interno Bruto. En México no llega aún a 1 dígito. Ahora bien, esto se ha hecho sin endeudar al país, que es otro elemento fundamental para tener una economía sana, el no estar endeudados, y esto no se ha hecho. Porque antes, cuando entraban a una situación de inestabilidad económica, lo primero que se hacía era pedir préstamos, que hundían al país, no beneficiaban nada. En lo inmediato posiblemente, pero a largo plazo era entregar la utilidad y las ganancias del país a los usureros internacionales. Esto tiene que ver, licenciado, con la política social. La política social tiene 3 vertientes fundamentales: la económica, la de la salud y la de la delincuencia. En la medida en que se fortalezca el apoyo a los ciudadanos, pueden enfrentar con mayor posibilidades estos 3 elementos: una buena salud, una buena alimentación y retirarse de los ambientes delincuenciales. Y finalmente, le diré en este tema que una economía sana y fortalecida impacta a la sociedad en su conjunto. Antes sí había crecimiento, me parece que del 2.1 en el último sexenio, pero eran ganancias, eran utilidades que no iban a parar a la sociedad, sino al enriquecimiento de grupos sociales muy definidos. La oligarquía apoyaba a los enriquecimientos, no a la sociedad. Bien. Quiero aportar un elemento a lo que está abordando Jesús Nevares Pereda. Hace no más de unos 8 o 10 días el Fondo Monetario Internacional ofreció un crédito a México. Esto es significativo por lo siguiente, o sea, sabemos que el Fondo Monetario Internacional presta dinero cuando va a ganar, cuando va a tener una utilidad, y esto contrasta de manera muy interesante con lo que han dicho los analistas económicos del país y que son, como comentaron ahorita, agoreros del fracaso. Los elementos que aportó, esto es lo importante, los elementos que aportó el Fondo Monetario Internacional para llevar a cabo este préstamo, para argumentar el por qué le daban el préstamo a México, se basó en lo siguiente. Primero, estabilidad económica. Estabilidad económica. Segundo, certeza jurídica. Tercero, tranquilidad y seguridad a los inversionistas extranjeros. Y hay otros 2 elementos que manejaron, no los recuerdo de momento. Sin embargo, esto nos refleja de manera muy transparente cuál es la imagen que se tiene del país dentro de un organismo que está con los ojos puestos en el mundo y vigilando. Nada más hay que decir que fue un préstamo que no ha sido dado. Sí, no ha sido dado, pero hay esta cuestión. No lo aceptó México. No, es un ofrecimiento. Nada más. Es un ofrecimiento que México no aceptó, pero sin embargo también hay que precisar que México siempre ha tenido crédito por el Fondo Monetario Internacional. Sí, por eso o sea, lo han aceptado. Sí, y claro, por eso estamos claro, nos ha ido muy mal, pero siempre ha tenido crédito. A ver, hubo una empresa que hace poco dijo que México era el peor lugar para vivir. A mí me parece
que respecto a la comparación que se hacía con otros países, no se puede hacer con México porque cada país es totalmente diferente, con cuestiones diferentes, y pueden decir, es que allá ha habido una devaluación enorme y aquí no, pero aquí hay otras cosas, no solo es la devaluación. Ahí te va. Sí. Una de las cosas que dijeron por la que México era el peor lugar para vivir, hubo una cuestión muy importante, lo cual evalúan, es la cuestión del sistema sanitario. El sistema sanitario, les recuerdo, que no es algo que inicia en este sexenio. Tienen muchísimos años utilizando el sistema de salud, los gobiernos estatales y federales como caja chica, ¿verdad? Entonces tenemos un sistema de salud desmantelado. Es cierto, ¿verdad? Se ha estado tratando de hacer algo nuevo como es el INSABI. Cierto que no ha podido cubrir todavía todo, no, pero a mí me parece en lo personal que es mejor. A ver, sí, el sistema está desmantelado, es muy malo y fue un parámetro, pero no es por culpa de Andrés Manuel López Obrador. Venía heredado. Otra de las cosas que estaban hablando también era de la cuestión de lo que ellos llamaron hacinamiento. Es decir, por el hacinamiento que existe en México, es muy poco probable que la gente pueda guardar su sana distancia y todo eso. ¿Por qué? Porque, a ver, América Latina está muy poblada. En México existen 60 millones de pobres, donde tienen un ingreso diario, y va a ser muy difícil quedarse en casa. Tienen que salir a ganar el sustento diario. Y esos dos parámetros fueron muy significativos para decir México es el peor lugar para vivir, entre algunos otros más. Pero a ver, yo considero que pueden tener razón, pero no es culpa de este gobierno. Deben buscar dónde está la culpa y sí, que este gobierno asimile lo que le corresponde de culpa, pero también que se reparta a los demás lo que les toca. Bien. Pues, a ver, permítame, es que sí, adelante. Quien dice que México es un lugar, el peor lugar para vivir, es un antipatriota. Tiende mucho a la traición a México, a la contra. México, con todos sus problemas, debe de ser nuestro país por el que hay que luchar y salir adelante. Pues si estábamos en un modelo crítico de corrupción y de porquería, ¿cómo no se salieron antes? Ahorita se están dando cuenta de que... Espérate, no es que esa aseveración se hace exclusivamente en el entorno de la... Lo dijeron, Nevares, exclusivamente en el entorno de la pandemia, no de la cuestión si somos patriotas o no, pero aún exclusivamente en la pandemia. Claro que sí, pues qué fácil es decir, es el peor lugar para salir y no explicar por qué la estructura de salud estaba fracturada. No, pues es fácil decir, miren cómo está la situación. Es lo que yo estaba diciendo ahorita, precisamente. Pero es exclusivamente en la pandemia. Hicieron un análisis sobre eso. No es el modelo de salud. También en esta pandemia tenemos a ¿cuántos medios de comunicación opositores desinformando? Claro, porque aparte eso también tiene que ver con un modelo de salud que si tú prendes la televisión y te dicen que el principal experto que te va a decir lo que hagas o no está loco, está mal, solo obedece a López Obrador, pues finalmente, y lo vemos hasta nuestra ciudad, llega un momento en que ya no sabes qué es verdad, qué no es verdad, en qué semáforo estamos. Entonces también creo que eso a lo mejor no está calificado en el estudio o en esta nota que habrán hecho de que México es, pero sin duda pone a la población también en un peligro constante al no tener pues imagínate, cada estado se vuelve, si bien tiene el estado la forma y es una autoridad, ahora sí que autorizada para los modelos y para ver cómo va a llevar la pandemia, a veces esa descalificación constante pues nos pierde como ciudadanos. Bien, se nos agotó el tiempo. 2 minutos cada quien para conclusiones, 2 minutos. Les pido brevedad y objetividad, 2 minutos. Adelante, quien quiere iniciar. Retomando el tema de los 2 años de Andrés Manuel López Obrador, me parece que hay muchas cosas que faltan todavía por hacer, hay cosas que se han hecho y falta todavía
reconocerlos y sí, bueno, la oposición debe articularse frente a este próximo proceso electoral. Vivimos un sistema político de contrastes y es muy importante. Sí, la oposición debe entender que con descalificaciones, memes y mentiras no van a poder ganar. Tienen que hacer propuestas. El partido, el Revolucionario Institucional, es un partido histórico que algún momento le dio mucho a México, al igual el Partido Acción Nacional. Entonces debe de resurgir todo eso como oposición y no estar jugando a que si Andrés está viejito o no, que si camina así, y sobre todo, echarle la culpa de los 100,000 muertos es una perversidad increíble, ¿eh? O sea, en todo el mundo, ahí sí, México es el único país que culpa realmente a su presidente de esto, siendo que hay 1000 circunstancias. La oposición ramplona, la oposición moralmente derrotada y la oposición con poca progenitora es realmente la que está tratando de hacer eso porque no tienen otras armas. Bien. Jesús Nevares Pereda, adelante. Hay cuidado. Yo retomo estos 2 años del gobierno de López Obrador en el sentido de que es un momento histórico para el país y que se está construyendo una nueva realidad en donde los protagonistas están muy activos. Por eso me parece importante lo que dice Eduardo Ortega, que la oposición debe ser oposición real, no oposición contestataria. Y lo más difícil, la conducta política y la actitud política más difícil es la de la propuesta, porque ser criticón cualquiera lo es. Y me parece que en la medida en que no se eleve la calidad de la propuesta, es en la medida en que no podrán vulnerar esa fuerza ni de Morena ni de López Obrador, y los equilibrios seguirán siendo frágiles porque la oposición no puede olvidar que en las elecciones del 2018 los rechazaron precisamente porque no creían en ellos. Y hoy lo que se levanta sigue siendo la propuesta de la esperanza. Bien. A mí me parece que ahí está. Carlos Garza, Salas. Pues gracias por la invitación, don Carlos. Sí, efectivamente, pues llevamos 2 años, hay muchos procesos también abiertos contra la oposición, si no directamente, pero que sí vendrán a dañar. Ahorita, al momento, podría ser el punto más débil de Andrés Manuel López Obrador, porque se le ataca mucho que qué pasó con Lozoya, que qué pasó con ciertos personajes, pero siento que son procesos jurídicos que van lento, lo vemos con el mismo proceso de García Luna en Estados Unidos, hoy se acaba de retrasar otra vez más el juicio 2 meses más, entonces son cosas muy lentas, pero sin duda las estamos esperando los mexicanos, ojalá se agilicen, llevando su proceso pertinente, obviamente, pero sí creo que esto le va a seguir dando golpes fuertes a la oposición, todo esto que vaya saliendo con esos procesos. Y sin duda algo difícil para la oposición es que es muy difícil que cambien cuando vemos que realmente son exactamente los mismos personajes. Una última cosa nomás, Carlos, y fuera de tema, el lunes próximo entra Durango a semáforo naranja, que también es importante. Bien, pues les agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión de Pico de Gallo, a todas aquellas personas que nos siguieron a través de radio, de televisión, a través de internet, Facebook, de todo lo que constituyen las redes sociales, a los municipios donde se nos ha estado mandando información, haciendo determinadas observaciones respecto al programa. Les invitamos a un programa sumamente interesante que va a haber en unos momentos. Durango, como todo el país, padece cuestiones, la cuestión de la inseguridad en el sector de lo que conocemos como las sexoservidoras, la prostitución.
en el averiguadero, ahorita en unos momentos en el averiguadero se va a tratar ese asunto de una manera muy profesional. Les invito a que se queden a través de televisión en el averiguadero y por supuesto a través de los mejores conductores de televisión, Brenda Maurer y Toño Gaitán. Que tengan muy buen día. Si quieren recrear este programa lo pueden hacer a través de YouTube, digitando Mesa de Debate, Pico de Gallo. Que tengan muy buen día. Un servidor, Carlos Garza Limón, se despide de todos ustedes. Que tengan buen día.